Ahora sí. Bueno, yo el día de hoy les traigo un pequeño mensaje, ¿verdad? Basado en la vida de José, que aunque es una historia muy conocida, ¿verdad? En la palabra, siempre nos sorprende porque así es la palabra de maravillosa, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a ella, siempre Dios nos va a hablar de diferente manera, ¿verdad? Y yo le he titulado En medio de la crisis, Dios nos extiende su misericordia. Voy a empezar como introducción a hablarles un poquito de la vida de José, ¿verdad? Para que recordemos, no vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Sino que yo voy a enfocarme nada más en algunas citas. Y vamos a recordar que José era el hijo de Jacob y era el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel, ¿verdad? Raquel fue la esposa amada de Jacob y entonces ese amor, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jacob lo tiene para José y él era su hijo favorito, por así decirlo, ¿verdad? Era su hijo amado. José tenía 17 años cuando la Biblia empieza a narrar lo que fue su vida. Él tenía pues varios hermanos, ¿verdad? Que se sentían con envidia y con celos por él, porque veían cómo era su padre con él, ¿verdad? Un día José les cuenta unos sueños que él había tenido y en esos sueños él se veía en un nivel superior al de toda su familia, ¿verdad? Y esto todavía hizo que llegara la ira y el rencor hacia José al punto máximo, ¿verdad? De parte de los hermanos. Y cuando ellos tienen la oportunidad, habían decidido matarlo, pero luego uno de ellos decide venderlo como esclavo a unos mercaderes y José es llevado a Egipto. En Egipto, él es comprado por Potifar, que en ese momento Potifar era alguien de alto rango, ¿verdad? Dentro del gobierno del faraón que estaba en ese momento. Y ahí es la primera cita donde yo quiero detenerme, ¿verdad? En Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. A pesar de esa situación que a José le tocó de apartarlo de su papá, ¿verdad? De su mamá, de ser el hijo consentido, pasó a ser un esclavo. Pero aún ahí vemos nosotros, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, mas Jehová estaba con él y él fue próspero. Y luego la historia nos sigue contando de que José prosperó en la casa de Potifar a tal grado que él llegó a administrar la casa de Potifar, ¿verdad? También se nos dice que él era un joven muy fuerte y de agradable parecer, ¿verdad? Y a los ojos de la esposa de Potifar, pues como que fue más agradable de lo que debía, ¿verdad? Y ella empieza a seducirlo, ¿verdad? Y él se negó. Ahí nuevamente, ¿verdad? Nosotros vemos también que cómo la actitud de José, porque él a pesar de todo lo que venía sufriendo, pudo haber tomado una actitud diferente y quizás ceder, ¿verdad? A lo que esta señora quería, pero él ahí le dice que él no puede hacerla. En Génesis 39:8 dice que José le dice a ella, ¿verdad? Que él no puede hacerle eso a Potifar, pero sobre todo, ¿verdad? Que él no podría pecar contra Dios. Y entonces ella se enfurece y es cuando se lo cuenta a su esposo y ponen en la cárcel a José. Ahí en Génesis 39:21 vemos nuevamente, ¿verdad? Donde se nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez, ¿verdad? Él ya estaba siempre en su condición de esclavo, pero estaba en una condición mejor, ¿verdad? Ya estaba él a cargo de una casa, una situación seguramente diferente, ¿verdad? Más estable. Y otra vez ahora, por una injusticia, él va a la cárcel. Pero dentro de ese proceso, en el tiempo que él estuvo en la cárcel, también Dios le extendió su misericordia, ¿verdad? Y halló gracia ante el jefe de la cárcel, seguramente también por lo diligente que él era, ¿verdad? Y entonces él lo pone a cargo también de los presos, ¿verdad? De que él controlara ahí. Y llega el copero y el panadero del rey. Entonces a él le toca atenderlos, servirlos, y en medio de eso, pues la palabra nos cuenta de que estas personas habían tenido unos sueños y José pues les da la interpretación, ¿verdad?
Y sucede tal y como José lo había dicho, sucedió, ¿verdad? Que el panadero lo mataron, ¿verdad? Y al copero pues lo restituyeron en su puesto y José le pide que se recuerde de él cuando esté con Faraón. Sin embargo, este hombre lo olvida, ¿verdad? Pero 2 años después de eso, el faraón tiene unos sueños y lo inquietan y lo atormentan. Y entonces él manda a llamar a los sabios y adivinos del lugar, ¿verdad? Para que le den la interpretación, pero nadie pudo hacerlo, ¿verdad? Entonces es ahí donde el copero se recuerda de José y se lo comenta al faraón y él lo manda a llamar y lo sacan de la cárcel. Y Faraón le cuenta los sueños a José, ¿verdad? Y él le dice que con su sabiduría, ¿verdad? Que le diga. Pero ahí otra vez vemos que José nunca se olvidó de darle el honor a quien debía dárselo, ¿verdad? Y en Génesis 41, 15 y 16, José le dice a Faraón, ¿verdad? Que no es su sabiduría, sino que es Dios mismo el que le está dando la respuesta a Faraón y dándole la estrategia para que lograran salir de esa hambruna que se venía si ellos no actuaban correctamente. Luego, pues ya vemos que se da todo cuando él ya nombra a José, ¿verdad? El hombre con más poder en el reino. Después de Faraón, solo estaba José, aún arriba de Potifar. Imagínense hasta dónde él había llegado. Y toda la oportunidad que tuvo José ahí, ¿verdad? De quizás si hacerlo en sus propias fuerzas, él se hubiera querido vengar, empezando por la esposa de Potifar, ¿verdad? Que por culpa de ella él había llegado a la cárcel. En fin, utilizar ese poder que había tenido de una manera diferente. Pero José siempre fue un hombre recto, ¿verdad? Íntegro, y él fue ahí a cumplir el trabajo que tenía que hacer, la misión que se le había dado. Y entonces es cuando él tiene el encuentro con sus hermanos. Nuevamente él pudo haberles dicho, miren a estos, agárrenlos y mátenlos, ¿verdad? Por venganza de lo que él había sufrido y del daño que en el momento que fue la separación de sus padres y que lo venden como esclavo. Pero José nuevamente, ¿verdad? Vemos esas virtudes en él y él habla con sus hermanos cuando él tiene la oportunidad y les dice que no se aflijan, que no tengan temor, porque él ya los perdonó, ¿verdad? Y que además no fueron ellos quienes lo pusieron ahí, sino que fue Dios, porque él tenía que estar ahí, ¿verdad? Para que se cumpliera lo de aquellos sueños. Eso no se los dice él así, ¿verdad? En la palabra, yo estoy parafraseando, pero vamos a ver el corazón de él, ¿verdad? Que perdonó a sus hermanos y aún así también vio el cumplimiento del sueño que hacía muchos años atrás Dios le había mostrado, ¿verdad? Y se cumple entonces, y ya sabemos nosotros que él manda a traer a su hermano, luego a su papá, y se establecen en Gosén, en un lugar que era fructífero, y, y pues todo llega a su cumplimiento, ¿verdad? Luego Jacob muere y posteriormente ya termina también la historia de José ahí también con su muerte, ¿verdad? Pero aún y cuando Jacob había muerto, los hermanos vuelven a tener temor porque su conciencia estaba mal, ¿verdad? Ellos sabían el daño que habían hecho y lo grave que había estado lo que ellos habían hecho hacía muchos años atrás. Y José les vuelve a decir, ¿verdad? Que no vuelvan que ya no piensen en eso, ¿verdad? Porque lo que ellos hicieron para afectarlo a él, para destruirlo, Dios lo había utilizado para salvar muchas vidas. Y entonces ahora yo quiero que, que veamos, ¿verdad? Que nos detengamos un poquito en ver qué reacciones o cuáles fueron las formas en las las características especiales que José tuvo, ¿verdad? Y en primer lugar podemos ver que José era un hombre de fe. Él fue un hombre que desde chiquito, ¿verdad? Seguramente él vio cómo Dios hablaba con su padre. Yo me imagino que quizás ellos oraban juntos también y todo eso, ¿verdad? Fue una semilla que dio una cosecha fuerte, ¿verdad? Grande en su vida, porque aún estando él en un lugar con una cultura diferente, ¿verdad? Una cultura donde se creía en muchos dioses, él permaneció firme, su fe fue quien lo mantuvo siempre de pie, ¿verdad? Tal
Y como lo dice la palabra en 2 Corintios 5:7, José anduvo por fe y no por vista, ¿verdad? 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Y esto fue lo que hizo José. Él no se quedó en lo que estaba viendo, en esas cosas tan injustas que le estaban sucediendo, sino que él siguió con su mirada puesta en Dios, ¿verdad? Y creyendo en que Dios estaba con él. Luego podemos ver también que él fue un hombre fiel, porque él aún y con todo lo que le pasó, él no se enojó con Dios y decidió abandonarlo, ¿verdad? Y olvidarse de él, sino que él en todo tiempo dio la honra a Dios, ¿verdad? Cuando le dice a la esposa de Potifar que él no va a hacer eso, no va a ceder, porque eso no honraría a Dios. Cuando llega con Faraón y no le dice, sí, ¿verdad? Yo soy un gran sabio y yo soy quien te lo está diciendo, sino le dice, no soy yo, ¿verdad? Sino es Dios quien le está dando a usted la estrategia. En Mateo vemos, en 25:23, vemos el versículo que dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Aquí vemos cómo la fidelidad de José, ¿verdad? Desde que él estuvo de esclavo, pero esa fidelidad que él tuvo, de que siendo aún en lo más fuerte, ¿verdad? Cayó a lo más bajo quizás de ese tiempo, pero él permaneció fiel y Dios lo llevó a lugares más altos y, y lo recompensó, ¿verdad? Y lo utilizó y fue un instrumento grande para el plan que Dios tenía para su pueblo. Vemos también que José fue un hombre íntegro. José no se dio, ¿verdad? Nuevamente podemos traer acá lo que él no se dio a las insinuaciones de la esposa de Potifar, sino que él respetó a Dios, ¿verdad? Se respetó a sí mismo y también respetó a su jefe, a su amo en ese momento, que era Potifar, porque él le abrió las puertas de su casa, le permitió que él administrara todo, ¿verdad? Entonces él fue un hombre íntegro, recto, que respetó, ¿verdad? Eso que él tenía, esa confianza que se le había sido depositada, pero sobre todo respetó a Dios porque él sabía que caer en adulterio iba a ser un pecado terrible y era algo que no honraba a Dios. ¿Lo puedes sacar? Gracias. También vemos que él fue un hombre diligente. José no se quedó lamentándose o llorando por la situación que tenía. De seguro que debe haber tenido él esos momentos en que no encontraba él la razón de por qué estaba sucediendo eso, ¿verdad? Seguramente había noches que extrañaba a su mamá o a su papá, ¿verdad? Pero él fue diligente y entonces siempre lo que le tocó hacer, él lo hizo con excelencia y fue ahí donde, como veíamos, ¿verdad? En las citas que primero les leí, que la misericordia de Dios estaba con él y se extendía su misericordia porque él encontraba favor y gracia delante de cada persona que él estaba y siempre llegaba a estar a ser la persona de confianza que de esa persona que estaba en autoridad, ¿verdad? Tal punto que llega a ser el segundo a bordo en el gobierno del faraón, ¿verdad? Entonces él fue un hombre diligente. Él hizo todo como que si fuera para el Señor, no pensando en el hombre ni en que él no iba a hacer eso, sino que mejor que ahí terminara su historia, ¿verdad? Y quedar muerto como esclavo y ahí ponerle fin, sino que él fue diligente y todo lo que él tuvo a su alcance, él lo utilizó siempre para actuar eh, con chispa, le diríamos nosotros, ¿verdad? Porque siempre fue un hombre que no desmayó, ¿verdad? Trabajó. Eh, también es un hombre que tuvo un corazón perdonador, ¿verdad? Porque a pesar de lo duro que le tocó vivir con sus hermanos, con su familia, José llegó a perdonarlos. Y cuando él quizás hubiese sido otra persona, hubiera tomado otras actitudes con respecto a sus hermanos, ¿verdad? Pero él sí lloró cuando él los escucha, que ellos están hablando, ¿verdad? Que seguramente eso les está pasando a ellos por lo que ellos habían hecho con José años atrás. Él sabía que había remordimiento, que no había paz en el corazón de sus hermanos. Y quizás ahí recordó él también muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, él les dice, ¿verdad? No
no teman, estén tranquilos, ¿verdad? Porque Él ya los había perdonado. Y nosotros vemos en Isaías 43:18 que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque si nosotros estamos recordando, ay, sí, pero lo que me hizo, ay, sí, pero es que aquella vez hace 15 años, ¿verdad? Eso nunca nos va a dejar a nosotros estar en paz ni ser libres para avanzar a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que José hizo, ¿verdad? No se quedó estancado recordando todas las injusticias que sus hermanos habían hecho y que le había tocado vivir a él a consecuencia de eso, sino que él siguió adelante y decidió perdonarlos tal y como Dios nos manda, ¿verdad? En Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo estuve buscando citas sobre el perdón, ¿verdad? Y pues hay varias, pero esta fue la que siento yo que encerraba ya todo, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacerse? Aquí dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No nos dice si fue una cosita chiquita, si fue alguien que te cae mejor que el otro. No, sino que así como Cristo nos perdonó a nosotros todas nuestras faltas, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que hacerlo y es un proceso difícil, pero sabemos que eso nos va a llevar a vivir en libertad, a obedecer y agradar a Dios, ¿verdad? Y vamos a avanzar. Y como conclusión, ¿verdad? Yo quería que viéramos esta historia porque todos estamos en medio de una crisis o hemos estado. Sin embargo, tenemos que detenernos y ver, ¿verdad? Cómo Dios ha extendido su misericordia a nuestras vidas, cómo Dios va cumpliendo lo que está escrito en su palabra. Él no va a permitir que nosotros seamos avergonzados, ¿verdad? Y Él nos va a dar la salida, pero también nosotros tenemos que ser diligentes, hacer lo que está en nosotros, ¿verdad? Tenemos que no quedarnos sentados y esperar, ¿verdad? Bueno, si Dios me va a bendecir, Él va a hacerlo. No, Dios va a ver también nuestra obediencia, nuestra sabiduría, nuestra rectitud, como veíamos en José, ¿verdad? Nuestra integridad, nuestra fidelidad a Él, porque aún y en medio de esas crisis que nos tocan vivir, tenemos nosotros siempre que seguir confiando en Él y sabiendo, ¿verdad? Que si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la salida. A mí me gusta siempre compartir algo que me haya sucedido a mí como testimonio o si no, pues algún testimonio que a mí me haya impactado, porque así vemos que no se habla solo por lo que está escrito, sino que es algo que realmente lo hemos vivido, ¿verdad? Y nosotros hace muchos años, cuando nosotros decidimos con mi esposo iniciar este viaje, ¿verdad? Como familia, pues estábamos bien, ¿verdad? En todo, supuestamente, ¿verdad? Pero no sabíamos que nos iba a tocar enfrentarnos a una crisis económica terrible, ¿verdad? Pero terrible. Mi esposo se quedó sin empleo eh, y se cerraron las puertas. No había nada, ¿verdad? No había nada, no salía nada. Pues tuvimos que despojarnos de algunas cosas que teníamos para poder seguir, ¿verdad? Eh, en ese proceso, pues yo ya estaba llegando allá a casa de hermana Annie y, y Dios tenía todo eso preparado, ¿verdad? Porque ella con sus enseñanzas, con su amor, con también a veces su corrección, ¿verdad? Fue permitiendo que uno tuviera paz en medio de la tormenta, aunque habían días que eran realmente difíciles, ¿verdad? Y hoy cuando yo le estaba compartiendo esto a mi esposo, recordamos eso, ¿verdad? Y yo le decía, en medio de esta crisis, ¿cómo viste tú, verdad? Eh, que Dios estuvo contigo. Y él me decía, pues mira, me dice definitivamente, es una crisis, miren ustedes, lo más fuerte, yo creo que fueron unos 4 años, ¿verdad? Que a nosotros nos tocó pasar por esa situación.
y bendito sea Dios que Él en el camino extendió su misericordia y siempre hubo provisión, ¿verdad? No hubo un día que nosotros nos quedáramos sin comida, no perdimos la casa y así, ¿verdad? Tantas cosas que yo podría contarles. Dios utilizó a muchas personas también para hacer un canal de bendición, mi familia, hermana Ani, la familia de mi esposo, en fin, ¿verdad? Pero mi esposo me decía, mira, me dice, realmente, pues todavía nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad? Recuperarnos, bendito sea Dios, él consiguió un trabajo y hemos ido saliendo de esos compromisos que teníamos, ¿verdad? Pero me dice, lo principal de esto, en lo personal, me decía él, ¿verdad? Fue la oportunidad que yo tuve de estar cerca de Camila, de estar con ella y tener esa relación tan cercana, me dice, con Camila, contigo también, ¿verdad? Como pareja, porque cada quien llevábamos nuestra vida de nuestra forma, éramos muy independientes y luego ya venir los dos a un hogar y ya cada quien pues saber que no era solo lo que uno decía, sino tener que irnos adaptando, ¿verdad? Pues este tiempo de crisis, Dios extendió su misericordia y nos ha servido para nosotros compenetrarnos más, para conocer a Dios de una manera diferente y saber que en medio de esa angustia que uno puede pasar, Dios está ahí con uno, ¿verdad? Y Él ha sido nuestra fuerza, ¿verdad? Él ha sido quien nos ha sostenido, Él ha sido quien nos ha proveído y, y también lo veíamos con mi hija grande, porque mi hija estaba acostumbrada a estar en la casa cuidada por la señora que me hacía a mí el favor de cuidarla, ¿verdad? Entonces llegaba un momento que ella era la que mandaba en la casa, ¿verdad? Y luego al ya tener que estar aquí con ella, pues también sirvió para irla a ella encauzando, corrigiendo cosas, ¿verdad? Que iban a ser de bendición para ella. Y como me decía mi esposo hoy, yo sé, me dice que esto que nosotros sembramos en Camila ahorita de chiquitita, esa oportunidad que ella ha tenido también, ¿verdad? De ser formada tan de cerca con nosotros, porque solo con nosotros ha estado, se va a ver reflejado en su vida adulta, me dice, y Dios va a trabajar en ella también, y lo ha hecho también con Andrea, ¿verdad? Entonces, pues dejarles eso en sus corazones, ¿verdad? Que cualquiera que sea la situación que podamos estar atravesando, siempre mantener nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Saber que nuestro socorro viene de Él, que es Él quien nos va a dar la salida. Siempre nosotras ser esas mujeres fuertes, osadas, ¿verdad? Que hacen todo con diligencia, con autoridad también, porque Él nos la ha dado. Porque como dijo José, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Sino es Dios. Que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y es a través de la fuerza de su Espíritu Santo en nosotros que nosotros vamos a poder salir adelante de cualquier situación, aunque ahorita ni siquiera encontremos la razón de por qué está sucediendo, ¿verdad? Pero Dios tiene siempre un plan, no nos va a dejar avergonzados y siempre va a extender su misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso era. Espero que de verdad llegue esto a sus corazones, ¿verdad? Que sea útil para sus vidas. Y gracias, hermana Ani, por la oportunidad. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él siempre habla a nuestra vida. Yo anoté aquí 5 características que tú diste hoy y anoté todas las citas bíblicas porque la palabra de Dios siempre el Señor la manda para que nosotros aprendamos a cómo salir de las circunstancias adversas, como las que pasó José, por ejemplo. Y creo que Dios en su amor y misericordia ha hablado a nuestra vida. Yo creo que hay un micrófono abierto por aquí. Entonces creo que Dios en su amor y misericordia está hablando a nuestra vida. En aquel tiempo así le pasó a José. ¿Qué nos está pasando ahora a nosotras? ¿Qué adversidades estamos atravesando nosotras ahora? No importa cuál sea la adversidad, lo que cuenta es ser mujeres de fe, fieles, íntegras, y rectos, como Dios quiere que seamos, diligentes
y con un corazón perdonador. Fueron las 5 características que anoté, que nos compartiste, y creo que el favor, y algo que me quedó en mi corazón, el favor y la gracia de Dios estaba con José. Cuando nosotros vivimos en el favor y la gracia de Dios, las puertas se nos van a abrir, y algo hermoso que puedo aprender para mi persona, no sé, todas creo que hemos aprendido algo el día de hoy, es no importa lo que nos hayan hecho, perdonar. Recordemos que a causa de no perdonar, vienen los verdugos a nuestra vida, según San Mateo 18, 34 y 35. Hay muchas enfermedades que el cuerpo grita, lo que el alma calla. Y no importa lo que le hayan hecho, mi querida hermana. Aquí no de balde quedó en el último inciso esto de las características. Un corazón perdonador siempre va a ser un corazón limpio, un corazón recto, un corazón íntegro, porque cuando no perdonamos actuamos injustamente. Y creo que vale la pena. La vida de José es una vida tan interesante. Admiro que se te quedó toda la historia en tu mente. Creo que vale la pena anotar todo eso. Y de verdad, el peor de todos los problemas es contra los hermanos siempre, ya sea hermanos de sangre o hermanos de la iglesia, de la congregación. Y en el caso de José también él tuvo su problema con sus hermanos. Sin embargo, él tomó la actitud justa de ayudarlos, y eso valió la pena. Así que fue una enseñanza preciosa para nuestra vida. Si a usted le han hecho algo que no merecía a usted que le hicieran, me gustó la cita de Colosenses 3:13 que dijiste, Evelyn, soportándonos, y esa palabra es tan clave, porque soportar es, va, pues aguanto, 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 aguanto. Y a veces nosotras como hijas de Dios decimos, ya me cansé, ya no los aguanto, así que ya no más, rompo esa relación, rompo esa comunicación. Y es algo tan hermoso el poder tener esa unción de soportar, porque es de paciencia. Cuando soportamos implica paciencia, implica tolerancia, implica amor y también misericordia de lo que les daba en el entremés, porque a veces a los que más tenemos que aguantar son los que están cerquita de nosotros, y de paso nos aguantan a nosotros. Entonces, creo que vale la pena meditar un poquito en esto. Cuando tú dijiste soportándonos y perdonándonos de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto lo enseñó el Señor Jesús en el pan nuestro de cada día, que dijo, perdónanos así como nosotros también perdonamos. ¿Nos cuesta perdonar? Sí, a veces cuesta. Pero entre más se llena usted del amor de Dios, más fácil va a ser perdonar. ¿Sabe cuándo el corazón de las personas se endurece y no perdona? Cuando están ensimismadas en ellas mismas. Les empieza a dar vuelta y vuelta en su cabeza, es que me dijo, es que me hizo. Pero cuando dejan que el Espíritu Santo de Dios llene su alma, su mente, su corazón de amor, entonces mira todas las injusticias que le han hecho o las agresiones tal vez que le están haciendo, va, pues no sabe lo que hace, no saben lo que hace. Y creo que para eso tenemos el mayor ejemplo, el Señor Jesús. La vida de José es una vida similar a la del Señor Jesús. Entonces vale la pena que nosotras el día de hoy, si tenemos a alguien a quien perdonar, creo que vale la pena que los perdonemos. El perdón no es un si quiero, es que es un debo de perdonar. No porque vale la pena que perdone a la gente, porque la gente a veces dan ganas de agarrar un bate y darles un batazo en la carne, en lo humano.
Pero nosotros no nos podemos bajar de la cruz. Recuerde que juntamente con Cristo Jesús estamos crucificados, Gálatas 2:20. Entonces nuestro deber para ser libres, para ser felices, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tenemos que perdonar constantemente para que nuestro corazón no se llene de amargura, no se llene de resentimiento y así ser parte de las personas más felices de la tierra. A veces uno dice, no, yo ya perdoné, pero ya no quiero nada con esa gente y se aleja uno de las personas. Pues no es así el perdón. El perdón es bueno. Imagínense si es con una hermana cercana que uno tiene que perdonar. Independientemente de cómo sea, la tengo que seguir amando, la tengo que seguir queriendo. Y una manera de perdonar fácilmente es orar por las personas que tanto daño le han hecho. Cuando usted empieza a orar por esa persona que le ha hecho mucho daño, entonces usted aprende a perdonar fácilmente. ¿Qué le parece si oramos el día de hoy? Por si hay algo en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo de Dios, Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Le parece? Ani, Amado Dios, sí, sí, linda. solo quería hacer una observación, que yo quería, algo que a mí tocó mi corazón también es que en medio del dolor de José y de las situaciones tan difíciles que les tocó vivir, digamos, él no se enfocó en sí mismo, sino que él ya no pensó en su sufrimiento, sino que se volcó a hacer lo que le tocaba hacer o ayudar a otros. En el caso de Potifar, ya ves que él llevó su casa muy bien y la prosperó. Cuando estuvo en la cárcel, no se empezó él a decir, pobre yo, pobrecito yo, sino que empezó con la actitud de, bueno, voy a servir aquí también, y hizo un buen papel, y lo hizo lo mismo con Faraón. Entonces, algo que en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de una situación difícil, es no quedarnos con el problema nuestro, sino que tratar de volcarnos también a ayudar a otros que están en necesidad, porque eso nos ayuda a, nos va a ayudar a nosotros también a recibir del Señor, y estamos ayudando a otros, ¿verdad? Solo. Eso es Yo les interesante. decía, ¿Alguien ¿puedo más quiere? añadir un poquito? Dele. Dios les bendiga, Añadamos me todo alegro lo que mucho, de sea verdad. posible, por favor. Gracias, gracias. No, yo quiero compartirles una experiencia que a mí me pasó. O sea, la verdad es que creo que todos pasamos por situaciones difíciles porque hay personas que siempre nos hieren y nos lastiman. Y a mí lo que me pasó fue que con esa persona yo leía la palabra y Satanás también usaba la palabra porque me iba a Salmos y cuando habla de tus enemigos y sí, Señor, ¿verdad? O uno va a los profetas y ahí también que tus enemigos y sí, Señor, hazle eso. Pero yo empecé a dañar mi corazón con eso porque no era de perdonar, sino de desearles el mal y eso está mal porque uno al perdonar no tiene que desear mal, tiene que desear que Dios los bendiga y que Dios se encargue de hacer lo que tenga que hacer si Él lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, yo empecé a romper mi relación con el Señor, porque mis oraciones yo sentía que no llegaban, o sea, yo oraba, pero no llegaban, las oraciones se quedaban en un intervalo, sentía que eran pelotas que rebotaban y nunca entraban a la canasta. Pero un día Dios me reveló que lo que yo estaba haciendo estaba mal y que yo tenía que perdonar y sanar el corazón. Y lo que pasaba era que la persona vivía cerca de mí y yo cada vez que la veía decía, ay, ¿por qué no se va de acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y o sea, era como algo feo en mí y nunca lo había sentido, pero sí dañó mi relación, dañó la relación con mi familia, con la familia de mi esposo. Y cuando yo pude sanar mi corazón al perdón y no dejar que Satanás utilizara la palabra para dañarme más, cuando yo decidí perdonarla, pude ver las bendiciones del Señor en mi vida y en mi familia. Y por eso yo ahora a cada persona que pueda hablarle del perdón, yo también le hablo del perdón, porque me di cuenta que dañó mi relación con el Señor y también con todos los que estaban a mi alrededor. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Vale la pena porque todas aprendemos de todas. El perdón es la llave para la libertad. ¿Alguien más?
Amén. Con toda confianza. La experiencia suya puede bendecir a otra. ¿Alguien más? Recuerdo que en la universidad nos decían, el que calla o lo sabe todo o no entendió nada, nos decían. Solo quiero comentar algo de lo que dijo Evelyn, de hijo preferido a esclavo, de esclavo a preso, pero antes perseguido por una mujer, de ahí preso, pero como venían tiempos mejores para él, llegó a ser el segundo de Faraón, con toda autoridad y con el anillo que le daba todo el poder. Entonces, de hijo pródigo, no, hijo preferido. Pero como que le hacía falta caminar por el desierto, entonces a esclavo, a perseguido por una mujer, a preso, pero el Señor le tenía el poder para dárselo. Gracias. Qué interesante. ¿Alguien más? Aporten, aporten, porque aquí es una lluvia de sabiduría que el Espíritu Santo de Dios está poniendo sobre cada vida. Creo que vale la pena meditar que es necesario pasar procesos en relación a lo que nos hizo notar la historia de hoy de José y en la conclusión que dio la LIC. Era necesario, pues ni modo, a José le compraron una túnica de colores, provocó a envidia a los hermanos. A veces podemos ver ese otro lado de los padres también. Entonces, a veces podemos ser nosotros como papás, donde le ponemos al hijo más pequeño la túnica de colores y los más grandes están enojados. Entonces, creo que aquí también es un buen estudio para los papás. Y además de eso, como era el niño más pequeño, tal vez, solo estamos imaginando, era un poco mimado. Todo lo bueno para él, todo lo bueno para él, supuestamente. Pero en los propósitos de Dios estaba bendecir a los hermanos, porque qué triste el caso que los mismos hermanos propiciaron todo y le causaron tanto dolor al papá, llevándole la túnica ensangrentada. Y se imagina usted ese dolor para los papás, ver que el espíritu de envidia, de tanta cosa dividiendo a un padre de su hijo, tratando de que el papá pensara que José estaba muerto. O sea, sé que en el entorno podemos verlo de diferentes maneras, pero en medio de todo podemos ver el carácter de José, que no importando lo que él vivió, su corazón no cabe duda que se purificó y se santificó en medio de esos procesos duros que él vivió, porque no fue fácil. Ser uno esclavo, ahí estaba la orden de todas las personas que estaban ahí, pues no le quedaba otra de obedecer. También se aprende la obediencia y creo que el conocer a Dios es algo tan hermoso, porque entonces nos humillamos antes de que nos humillen. El ser un humilde lo lleva a la bendición de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Así que qué bendición, un estudiazo, Evelyn, muy lindo. Sí, pastora Patti. Gracias, hermanita Anita. Yo solo quería agregar también, porque como usted decía, sale mucho de esta enseñanza. También cuando tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos que tener cuidado con quién vamos a compartirlos, porque puede despertar envidia de los demás. Entonces tenemos que saber a quién acudir para recibir ese consejo, porque al final el propósito de Dios siempre se va a cumplir, pero tenemos que saber con quién ir para que esa persona nos apoye y esos sueños se puedan cumplir. Y es que de verdad a veces no solo los sueños, hasta algo bonito que Dios le haya dado a una persona.
A veces el alma de las personas no está preparada y sienten envidia. Entonces, a veces es muy prudente que como hijos de Dios, entre menos cuente usted las bendiciones de Dios que Dios le da para su vida, menos provoca a envidia hasta de los, y especialmente estamos hablando de los hermanos en la congregación, que suele darse mucho eso. Entonces, no pueden ver ojos bonitos en cara ajena, como dicen en el buen Chapín. Entonces, a veces es muy prudente, y especialmente en este tiempo, a veces la gente cuenta sus cosas hasta por las redes sociales y no es bueno, porque solo provocan envidia, y es ahí donde caen los conjuros cristianos que le llaman, de gente que ya es cristiana, que está en las congregaciones y donde siente envidia y siente celo, hasta siente envidia de los buenos hijos que usted tiene, vaya, de eso. Hasta de eso. Tienen envidia porque usted tiene un cabello bonito. Tienen envidia porque usted siempre sonríe. Y la gente está llena de raíz de amargura. No puede ver que la gente sonría. Nosotros, por ejemplo, que conocemos a Dios, sonreímos y somos felices, y se enojan porque, y tal vez uno se rió de algo que le causó algo gracioso, y a lo mejor como tienen su corazón lastimado y herido, piensan que de ellos se están riendo. Entonces creo que debemos ser muy prudentes. Una de las características que creo que también tenía José, que era una persona muy prudente, después lo logró hacer, porque en ese tiempo cuando él empezó a contar los sueños, pues no cabe duda que lo contó imprudentemente o quizá prudentemente, solo Dios sabe, pero creo que ahora en este tiempo nosotros debemos de ser muy prudentes, no solo por los hermanos, sino también a cómo está la delincuencia. No se vale publicar que usted está estrenando un carro nuevo, por ejemplo, porque entonces usted es blanco de tantas cosas. Entonces creo que Dios nos llama en este tiempo a ser prudentes, diligentes y sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mis hermanas, creo que vale la pena esta historia de este varón que fue procesado. Así que si usted está pasando un proceso, no se preocupe, que lo mejor está por venir, porque ya pasó por todos los lados y Dios le va a poner al segundo de mando, ¿va? Entonces, si estamos pasando en esos procesos, tome ánimo su corazón, no desmaye, valiente y esforzada, y no importa que nos hagan. Miren, a veces es mi percepción, y así lo he visto y así lo he sentido. Es mejor que me hagan a mí lo malo a que yo le haga malo a la gente. Entonces yo mejor me aguanto, los perdono y digo, Señor, no me lo hicieron a mí, te lo hicieron a ti que moras dentro de mí. Y eso me ha ayudado mucho a perdonar, porque no crean, somos seres humanos y a todos nos han hecho de cosas y posiblemente nosotros también hacemos cosas, pero cuando tomamos esa actitud, Señor, yo por voluntad propia perdono a tal persona, porque no me lo hizo a mí, te lo hizo a ti, porque yo soy morada y templo de tu Santo Espíritu. Eso le ayuda a perdonar a uno más fácilmente. Así que mis hermanas bellas, las amo, las bendigo. Estamos a 3 minutos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos por este estudio enriquecedor. Sé, Señor, que cada hija tuya recibió su porción para ella. Llena nuestro espíritu de amor, Padre Santo, para que así podamos tener ese amor perdonador a las personas que quizá nos hayan hecho daño. Y si nosotros hemos hecho daño, Padre, háznoslo saber en dónde estamos fallando para que ya no hagamos lo mismo, Padre, porque queremos vivir la regla de oro en este tiempo, hacerle a los demás hermanos lo que quieran que nos hagan a nosotros. Por favor, Padre Santo, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría, de tu fidelidad. Queremos serte fieles, queremos ser mujeres de fe, queremos ser esas mujeres íntegras, diligentes y con la gracia y tu favor, Señor, y con un corazón conforme a tu corazón, como tú nos has enseñado y dijiste en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En el dulce nombre de Jesús,
Te damos la honra, la gloria y la alabanza, y pasa ese bálsamo precioso de tu Santo Espíritu en la mente y en el alma y en el corazón de cada hija tuya. Tú sabes qué es lo que tienen que perdonar, a quienes tienen que perdonar. Y Señor, que seamos mujeres rectas, íntegras, conforme a tu corazón, para alabanza de tu gloria. Te damos gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, creyendo por fe que tu mano poderosa está en nuestro corazón y que nos enseña y nos hace entender el camino en el cual debemos de andar. Bendice a cada hija tuya con la bendición sacerdotal, Padre. Ábrele puertas grandes de bendición, provéeles lo que ellas necesitan, darle sabiduría, Señor amado, que tanto la necesitamos. Darnos sabiduría, Padre, y que nunca falte tu provisión, tanto emocional como espiritual y material, en la casa de cada una de los hogares aquí representados. En el dulce y precioso nombre de Jesús, te lo agradecemos, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por la pastora Magda, que está ahí enviando saludos. Gloria a Dios por